Bueno, yo si se puede dejar prendida la luz de sala, mejor, para así nos vemos, porque yo no voy a actuar, más bien lo que voy a hacer es charlar algunas cuestiones que me parece que pueden ser interesantes. Lo primero, decir que es una gran alegría estar otra vez en el Rojas, este lugar que fue tan importante para Batato Barea. Y por otro lado, digamos, la alegría es doble porque es la alegría de estar de vuelta y la alegría de que se terminó la pandemia, ¿no? De que los que amamos el teatro la hemos padecido terriblemente por el cierre de los teatros, la restricción de los convivios y toda esta cuestión. Así que una doble alegría estar otra vez en esta sala y por otro lado volver a pisar este escenario en reunión convivial. Por otro lado, la verdad, muy honrado de poder decir unas palabras en este, llamémoslo, homenaje a Batato Barea, porque Batato fue muy importante en mi vida. Yo era un pibe jovencísimo que empezaba a dedicarse a los estudios teatrales en la Universidad de Buenos Aires, primero como académico. Yo empiezo trabajando en la carrera de artes, cuando se abre lo que sería la orientación en artes combinadas. Yo era profesor todavía no recibido en la carrera de artes combinadas en la cátedra de Osvaldo Pelletier, de Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano en la UBA. Empiezo entonces en la academia, pero ya a partir del año 89 empiezo a trabajar mucho como crítico, primero en Radio Municipal, bueno, y después en un montón de otros lugares, en la radio, en la tele, en diarios, en revistas. Y para mí fue realmente muy importante la experiencia de verlo a Batato Barea, entre otras cosas de verlo acá, arriba de este escenario. Así que yo quiero decir que, primero, que este libro que escribí poquito tiempo después de la muerte de Batato, ustedes recordarán, él muere el 6 de diciembre de 1991, es decir, tenía apenas 30 años. Había nacido un 30 de abril de 1961 en Junín, en la provincia de Buenos Aires, y realmente lo que a mí me impulsó a escribir este libro, que fue uno de los primeros libros que se escribieron sobre Batato Barea. Después vino el de la mamá, digamos, Batato, luego vino el de Fernando Noy, y por supuesto muchas investigaciones posteriores, pero realmente yo este libro lo escribí por el amor que me generaba Batato Barea como espectador. Y en ese aspecto yo quería dedicarme a hablar de tres cosas fundamentalmente. La primera cosa, un poquito reseñar la carrera de Batato, que como estamos diciendo son muy poquitos años, ¿no? Por otro lado, me gustaría después hablar un poquito sobre el pensamiento de Batato, sobre el hacer teatral. Digamos, la dimensión de Batato como artista investigador que está pensando su praxis artística, ¿no? Y la tercera cosa que me gustaría es pensar un poco qué le aportó Batato a la historia del teatro en postdictadura. Digamos, algunas líneas que fueron muy importantes porque abrieron camino para lo que viene después. Entonces, empiezo con la primera parte, prometo no voy a ser muy largo. Digamos que si yo tuviera que sintetizar momentos importantes en la vida de Batato, yo diría que Batato empieza a trabajar sistemáticamente cuando se viene a vivir a Buenos Aires. Se instala en Buenos Aires en el año 1978, momento muy duro, digamos, plena dictadura. 78, uno de los años más terribles dentro de
lo que fue la dictadura del 76 al 83, y Batato empieza a hacer sus primeros laburos en cine, en teatro, en televisión. Pero podemos decir que realmente el momento de estallido de la producción de Batato va a ser en el año 84. Justamente esto tiene que ver con lo que llamaríamos la apertura del periodo de post-dictadura, ¿no? Le llamamos post-dictadura a el periodo que viene después de la dictadura, o sea, el post tendría el valor de la idea de después de la dictadura, pero también tiene mucho que ver con la idea de lo que es consecuencia de la dictadura, ¿no? Piensen que el post tendría ese doble valor. Digamos, no solo hablamos de lo que viene después, como cierre de un ciclo, sino también de lo que es consecuencia de la dictadura y por lo tanto lo que se inscribe en la idea de postdictadura es que hay elementos de la dictadura que siguen aconteciendo. Ustedes piensen, hasta el día de hoy, nosotros no sabemos cuándo vamos a salir de la postdictadura, ¿no? El vergonzoso juicio que le han hecho hoy, se acaba de conocer la sentencia a Cristina Kirchner, es realmente un elemento que demuestra que la dictadura sigue aconteciendo, O el hecho de que, por ejemplo, todavía no se han investigado todos los que fueron los centros de detención. Por ejemplo, el de Parque Patricios, ahí en Bullrich y Santa Fe. O el hecho de que todavía tenemos leyes que vienen de la dictadura. Es decir, Batato va a realizar una gran contribución artística en esos años tan tremendos que, como dice Ana Longoni, son años en los que se siente al mismo tiempo un clima de fiesta y un clima de horror. La sensación de que la Argentina ya no puede ser la misma después del desastre que ha hecho la dictadura del 76 al 83. Y es en el año 84 cuando se produce, podemos decir, la gran revelación de Batato, fundamentalmente trabajando en dos grupos, digamos, uno que tuvo mayor duración y otro de vida más breve. Uno fue Los Peinados Joly. Doris Knight, Patricia Gatti publicó un libro durante la pandemia sobre las memorias del grupo Los Peinados Joly. Digamos que Batato formó parte de ese grupo, y el otro grupo, que es el que abrió este escenario, limpió este escenario en el año 85, es el grupo El Club del Clown. El año pasado o el anterior, no me acuerdo bien, por la pandemia, me confunde un poco los años, creo que fue el 2019 en realidad, Hernán Gené, uno de los integrantes de el Club del Clown, escribió un libro que se llama Tiempo de Payasos, donde justamente habla mucho de Batato y de quienes integraban el grupo El Club del Clown. 1985, yo me acuerdo, Hernán Gené, Guillermo Angelelli, Gabriel Chamé Buendía, Batato Barea, sacaban carradas de basura de este lugar y estrenaban el primer espectáculo del grupo en sala, que es el espectáculo Arturo, un espectáculo bellísimo basado en la leyenda del rey Arturo. Al año siguiente, 1986, también en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Escuela de Payasos, también por el Club del Clown. Ahora, Batato no se limitaba a hacer obras en sala. Batato actuaba en las calles, actuaba en los bares. Batato formaba parte del circuito de lo que nosotros llamaríamos la diversión en la vida nocturna, el tiempo libre en la vida nocturna. Yo lo admiraba profundamente
Y por ejemplo, me acuerdo, él hacía un espectáculo con Alejandro Urdapilleta en Medio Mundo Varieté, muy cerquita de acá. Y me acuerdo que a las 20 hacían las coperas en Medio Mundo Varieté. De ahí se iba Batato con el bolso a el barcito que se llamaba El Taller, frente a la Placita Serrano. De ahí se iban a Pinar de Rocha. De ahí no sé a dónde se iban, pero yo me tenía que volver a casa porque yo, digamos, ya tenía 2 hijos, al otro día tenía que laburar, etc. Pero era fascinante ver que en un mismo día Batato hacía 20 cosas diferentes. Eran, digamos, una decena de presentaciones en distintos espacios. Y esto quedó registrado en un material que yo dichosamente pude fotocopiar, que estaba en el museo de Batato, que lamentablemente se cerró, en su casa de la calle Tucumán, que Batato era un tipo tan cuidadoso que anotaba en unas hojitas Canson. ¿Vieron las hojitas de carpeta que usamos en el secundario? Las que tienen los agujeritos para los anillos. Bueno, anotaba día por día lo que hacía. Entonces vos te encontrabas con, por ejemplo, en un solo día, no sé, 40 renglones anotados en la hoja, que empezaba grabando una publicidad al mediodía, presentándose a un casting 2 horas después, para una agencia de modelos, luego asistiendo a un taller, y después presentándose en una sala, después en otra, después en un bar, después en diferentes, digamos, espacios de este circuito que yo le llamaría del tiempo libre y de la vida nocturna en Buenos Aires, ¿no? Ahora, hay un año que realmente va a ser un año muy importante para Batato. Uno sería el 84, por el laburo de Peinado Jolie y el laburo de el Club del Clown, y el otro, creo yo, es el año 87. Es el año en el que él empieza a estrenar sistemáticamente espectáculos memorables en esta sala, digamos, y en distintos lugares del Rojas. Yo los quiero mencionar porque realmente fueron espectáculos que a mí me marcaron la vida. Yo creo que si me dediqué al teatro es por la alegría que me daba poder estar sentado viendo estos espectáculos. En 1987, irremediablemente, una intensa tragedia iraní. También en 1987, el puré de Alejandra. En el 88, la desesperación de Sandra Opaco. En el 89, la presentación, no solo acá en el Rojas, pero también estuvo acá, de Las Fabricantes de Tortas con Alejandro Urdapilleta. En el 89, Los Papeles Heridos de Tinta. En el 90, El Método de Juana. En el 90 también, Alfonsina y el Mal. En el 90, Tres Mujeres Descontroladas. En el 91, María Julia La Carancha. Y finalmente, Escándalos, también en el año 91. Es decir que la relación de Batato con el Rojas podemos encontrarla centralmente en el arranque de cuando se limpia la sala, cuando se abre la sala nuevamente con el estreno de Arturo, luego Escuela de Payasos, y luego a partir del año 87 para acá los grandes espectáculos que él hizo con el equipo que verdaderamente él llevaba adelante, porque él era el gran organizador de estos espectáculos. Yo tuve la suerte de hablarlo con Alejandro Urdapilleta, gran amigo, que
cuando saqué el libro se enojó mucho, dice, porque lo pones a Batato como el responsable de todo, y éramos un equipo. Digo, sí, pero el que armaba los guiones, el que elegía la música, el que decía entra este, después entra el otro, el que daba la estructura, por ejemplo, del método de Juana, era Batato. Y es muy interesante en ese sentido, digamos, ver justamente una suerte de rol no convencional de director que él cumplía en el armado de esos espectáculos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría señalar es que del año 84 al año 91 son apenas 8 años, muy intensos, 8 años de laburo imparable. Ya les digo, Batato fue anotando cada hojita Canson día por día. Es impresionante ese diario de trabajo de Batato, y es impresionante todo lo que hacía en cada jornada, digamos. Podemos decir que empezó cada vez a destacarse más y a ser muy, muy reconocido. Y hay un momento en el que, creo yo, él se siente enfermo, y decide que va a ser un momento muy potente ponerse las tetas, ¿no? Que va a ser el momento de gran giro hacia un lugar trans por parte de Batato, cuando en realidad él siempre eso lo tuvo, pero el momento, digamos, más declarado, más evidente y más potente en términos de género va a ser el momento en el que Batato se pone las tetas, ¿no? Entonces, dicho esto muy rápidamente, y como verán, el Rojas es muy importante para la historia de Batato, me gustaría concentrarme un poquitito en las ideas de Batato sobre el teatro, y después sacar algunas conclusiones del aporte de Batato a la postdictadura, digamos, a la primer postdictadura. Piensen que del año 84 al 91 sería la presidencia de Alfonsín y el arranque, 2 años de la presidencia de Menem, ¿no? Batato no llegó a ver los estragos del neoliberalismo en la Argentina. Empezó a ver el origen de esos estragos, pero no vio los procesos del gobierno de Menem, porque, como les decía, muere el 6 de diciembre del año 1991. Hay un texto de Batato muy interesante para analizar, que creo yo sintetiza enormemente su pensamiento, y que lo quiero leer, porque creo que expresa, por ejemplo, la gran diferencia que él tiene con Alejandro Urdapilleta, por ejemplo. Fíjense que eran muy amigos, y esto a mí me lo dijo Alejandro. Yo pude tener con Alejandro Urdapilleta una relación de amistad que no pude tener con Batato, porque yo creo que si Batato hubiese vivido más, sí se hubiera podido dar esa situación de construcción de una amistad, pero lamentablemente no pude, pero sí pude hablar mucho con Urdapilleta. Yo le publiqué a Alejandro los libros de Alejandro, Vagones transportan humo, el cuaderno Legión Religión, la Poseida, ¿no? Y cuando Alejandro siente que se está por morir, me hace un honor increíble, y es que me hace llegar a mi casa un bolso lleno de cuadernos llenos de cuentos, de dibujos, de poemas escritos por Alejandro, que todavía están inéditos y que estamos procesando para una próxima edición.
Y cuando muchas veces hablamos sobre Batato con Alejandro, Alejandro siempre me decía, Batato odiaba el teatro. A Batato no le gustaba el teatro, en el sentido de lo que en los años 80 se llamaba el teatro teatroso, el teatro que venía del concepto pedagógico, realista, fundamentalmente de los años 50 para acá. Digamos, a diferencia de Urdapilleta, que ustedes saben tenía una formación clásica y aspiraba desde los comienzos de su carrera a llegar a ser el Rey Lear en el Teatro San Martín, a hacer el almuerzo en la casa de Ludwig W. En el San Martín, a hacer el Relámpago con dirección de Augusto Fernández en el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Fíjense este texto de Batato cómo ilumina claramente esa posición. Batato dice: el teatro no me interesa para nada. Los actores están muy formados y prefiero trabajar con gente sin ninguna formación. El arte es efímero y no me gusta el actor que sigue viviendo como actor en la vida cotidiana. Me gustan los actores como La Pochocha, Claudia con K, Claudia Maribal y los travestis de Murga. Estuve con las Murgas, los viciosos de Almagro y los elegantes de Palermo, y quiero eso, que la diversión reemplace al teatro. No creo en los ensayos ni en los espectáculos demasiado planificados. En general no analizo lo que hago. Ensayamos una vez o dos. Nada más. Después, el que actúe como quiera, mal o bien, no me interesa. Quiero trabajar con algo que me conmueva y mezclar todo. Ese es el secreto. A pesar de que hice varios cursos de teatro, el teatro me aburre totalmente, dice Batato, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que de estas afirmaciones se desprende las grandes ideas digamos, que él encarnaba escénicamente, ¿no? En primer lugar, la búsqueda deliberada de lo que podríamos llamar un antiteatro, entendiendo por un antiteatro un teatro que rompía las convenciones del teatro tradicional, un teatro que trabajaba con lo que podemos llamar la teatralidad de lo no teatral, de lo no teatroso, digamos, un teatro antipedagógico, que está en contra de la pedagogía, que está en contra del realismo, que está en contra de la idea de representación ficcional, y que por supuesto está en contra de la subjetividad de la dictadura. Podemos decir en ese sentido que está proponiendo un teatro del acontecimiento. Digamos, Batato nos trae algo muy interesante, y es la idea de que para que haya acontecimiento teatral no hace falta que haya representación ficcional. Componer personajes, representar una historia, instalar un mundo de ficción paralelo al mundo. Nosotros hoy podríamos usar algunos términos muy interesantes, como por ejemplo el concepto de teatro performativo. El concepto que utiliza Josep Ferán serviría para pensar lo que hacía Batato Barea, que fue por supuesto absolutamente revolucionario en un contexto donde el teatro era eminentemente dramático. En ese aspecto, yo creo que por un lado estaría el antiteatro, la teatralidad de lo no teatral, el trabajo con no actores. Y por otro lado, la idea de buscar la porosidad, lo que podríamos llamar la liminalidad, la pérdida del límite claro con la vida, con la sexualidad,
con la fiesta y especialmente con otros géneros como por ejemplo la literatura. A mí me fascina, por ejemplo, el trabajo de Batato con la poesía, lo que hizo con Marosa di Giorgio, lo que hizo con Alejandra Pizarnik, lo que hizo con Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni, Adelia Prado. Digamos que esa búsqueda de la pérdida de los límites, digamos, esa búsqueda de la porosidad entre los campos, ¿no? Que desde mi punto de vista tendría mucho que ver también con el tema de género, digamos, una escena del género, ¿no? Entendida, digamos, no solo como una puesta en cuestionamiento de los roles, digamos, de mujer y de varón en las representaciones del statu quo social, sino también como límites imprecisos entre un campo poético y un campo vital, gran heredero en ese sentido de las vanguardias, de la posvanguardia, ¿no? Podemos decir en ese aspecto que Batato, en su última etapa, ya se caracterizaba a sí mismo como un clown travesti literario. Fíjense cómo en esa definición, él a veces él decía clown travesti literario, aparece esa liminalidad, esa pérdida de los límites claros, liminalidad en el sentido de conexión, de pasaje, de umbralidad, de porosidad, de pérdida del límite que supuestamente traía en sus prácticas el teatro, digamos, teatroso, el teatro dramático, el teatro de representación ficcional, ¿no? Entonces, un tercer elemento que creo que es muy interesante es otra forma de pensar lo político. Y en ese aspecto yo quería, si me permiten, porque hay mucha gente que lo vio, el espectáculo, pero hay mucha gente que no. Me gustaría recordar un poquitito La Carancha. ¿Quiénes vieron La Carancha acá? El espectáculo que se hizo acá, La Carancha, fue un espectáculo de una potencia política impresionante. Si ustedes me permiten, rápidamente les voy a leer la síntesis que yo preparé como periodista cuando lo vi, porque me partió la cabeza el espectáculo. Se llamaba el espectáculo María Julia, La Carancha, una dama sin límites. Se hizo acá en el Rojas en el año 1991 y fue realmente un espectáculo, podríamos decir, atípico respecto de muchas de las tendencias con las que venía trabajando Batato, ¿no? Digamos, estaba armado como una historia de vida a partir de 4 momentos centrales: el engendramiento de María Julia, su niñez, su adultez y su ancianidad en un escenario vacío, solo ocupado por un banco de madera acá mismo. Y, digamos, por primera vez un espectáculo de Batato proponía una intriga narrativa compleja y unitaria, de alta capacidad simbólica en relación con los discursos sobre la Argentina, sobre la nación. María Julia era la referencia a una política digamos, del gobierno de Menem, que es María Julia Alzogaray. Si recordamos rápidamente los núcleos de la historia, el espectáculo lo hacían Urdapilleta, Tortonese y Batato. En el primer momento, la génesis de María Julia quedaba clara la voluntad de parodiar la clásica versión sobre el origen de mezcla de la identidad argentina. Los padres de la futura niña eran un indio americano, Urdapilleta,
y una mujer inglesa, encarnada por Batato. Correlato alegórico, digamos, de ciertas tesis sobre la nacionalidad, como por ejemplo la que propone Ricardo Rojas, que le da el nombre al Centro Cultural, en su libro Eurindia, ¿no? Ese cruce de Europa y de los pueblos originarios. Digamos, acá reelaboraban, esto era muy característico de Batato, reelaboraba determinados números que venían de antecedentes, digamos, de espectáculos anteriores, por ejemplo, el inglés, y que también aparecían posteriormente. Yo me acuerdo de la reaparición, por ejemplo, del indio hecho por Urdapilleta en Mamita Querida, un espectáculo que va a hacer Urdapilleta con Tortonese después. El personaje de Urdapilleta vestía poncho, plumas y taparrabo y hablaba en una lengua artificial de ingeniosa elaboración, a mitad de camino entre la guturalidad y el reconocimiento de ciertas palabras disparatadas en castellano. Batato señalaba al indio, Urdapilleta, y preguntaba: "What is this? This is the pencil. No, this is the pen. This is the blackboard". Lo cual desencadenaba, yo no les puedo explicar, la hilarante reacción del público. Indio e inglesa finalmente bailaban y hacían el amor a un ritmo vertiginoso, bajando del escenario y metiéndose con la platea. Batato, embarazada y antojada de frutillas con crema, paría a la niña María Julia, encarnada por Tortonese, que ya tenía 9 años, peinada con unas colitas y perpetuamente sonriente con una mueca monstruosa. Decía: "Soy María Julita, sufro como un animal mal parido, pero soy feliz". Mientras Tortonese hablaba con el público, aparecía una especie de homeless, y en el apagón se escuchaba a la niña gritar, suponíamos, mientras era abusada por este hombre. Los espectadores solo veían la luz de una linterna. La voz en off de Urdapilleta reseñaba que, a causa del abuso, María Julita había caído en la demencia congénita, estoy citando el texto, en la locura irreversible, y por lo tanto había sido internada hasta los 41 años en un hospicio. Al salir del encierro, María Julia había tenido la suerte de ser contratada por el circo Rodas. Aparecía entonces Batato contando al público sus actividades en el circo. Una de ellas eran los trucos de magia que le mostraba al público, entre los cuales sobresalían el del vasito. Yo no sé si algunos se acuerdan, cuando éramos chicos había un vasito desplegable. Vos lo empujabas y se armaba el vasito, y después lo apretabas y el vasito se cerraba. Y también el número de la revista, ¿no? Números que él hacía, por ejemplo, yo se los vi hacer en cemento. Inmediatamente después, María Julia, adulta, presentaba a Álvaro Mamerto, su amado, encarnado por Tortonese, vestido con una media en la cabeza, en camiseta y ancho pantalón de payaso con tiradores. Tortonese elegía a un muchacho del público. Como verán, el espectáculo se jugaba festivamente entre el escenario y la platea, y lo hacía subir al escenario. Mientras el marido de María Julia sostenía una apasionada relación homosexual con el espectador elegido, ambos recibían de Batato una lluvia de golpes. El muchacho lograba escapar, volver a la platea, y luego de una graciosísima escena de Batato y Tortonese en torno del motivo del despecho, "no me toques, no me toques", María Julia anunciaba su embarazo. Nuevamente el apagón y la voz en off que relataba los viajes de María Julia con el circo Rodas por Asia, África y Chivilcoy. María Julia decidía irse de la compañía,
decía: me voy a correr por los parques de Palermo a tomar sol a Ingeniero Maschwitz. Tortonese, el marido, le recordaba que no podía abandonarlo a causa de su hijo, un muchacho espástico, humor negro al mango, que antes de decir cada palabra realizaba infinidad de gestos sin coordinación, inmortalmente hecho por Urdapilleta. Al ritmo de Las olas y el viento, ¿no? La canción, ¿cómo se llama? Donald, exacto. Fíjense la elección justamente, absolutamente, digamos, irreverente de la mezcla de partituras, ¿no? María Julia sostenía una relación sexual con su hijo. De pronto ante una noticia inesperada, la noticia era: nos ganamos la chaqueña, ¿no? La lotería, la chaqueña, caía de una silla y se revolcaba como un poseído con música clásica de fondo. Urdapilleta se ponía de pie transformado, ¿se acuerdan que hacía un hijo espástico? Y le hablaba con ternura a sus padres diciéndoles, cito: gracias y perdón por todos los disgustos que les creé. Corro a conseguir una chica para formar una nueva célula social. Fin de la cita. Agregaba luego que se encargaría de arrojar tiros a las piernas de Pino Solanas. Ustedes recordarán el episodio político del atentado a Pino. Ante estas declaraciones, María Julia asesinaba a su hijo en medio de los desesperados gritos de su marido. O sea, María Julia Batato, marido Tortonese, hijo Urdapilleta. Nuevo apagón, ya voy terminando, y relato que informaba que María Julia había sido condenada a 35 años de prisión y a hacer mate con leche para las reclusas. Se daba un inventario de las más absurdas cosas que María Julia aprendió en los años de cárcel. Finalmente se le daba la libertad a los 87 años y anciana. María Julia Urdapilleta se presentaba envuelta en un tapado de piel de perro. Yo no sé si ustedes recuerdan la famosa imagen que fue uno de los íconos del neoliberalismo salvaje en la Argentina, que fue María Julia con un tapado de piel, envuelta en un tapado de piel de perro para decir un discurso político. Es uno de los textos más hermosos que está en Vagones Transportan Humo, que es Viva la mentira, ¿no? Pueblo argentino, se acabó el tiempo de las mentiras. Discurso poblado de referencias a desposeídos y a niños muertos. Poco a poco María Julia se iba transformando en un monstruo. Mostraba el culo, daba alaridos, reía con una carcajada siniestra y bailaba, como bailaba Urdapilleta, diciendo, cito: aprendí a matar, aprendí a matar. Arremetía los golpes contra Tortonese y Batato hasta que los tres caían muertos. Se escuchaba entonces el himno nacional argentino. Los tres personajes se ponían dificultosamente de pie y posando como si compusieran el cuadro para una foto, deformaban los rostros y agitaban sus lenguas como tres horribles monstruos. Y terminado el espectáculo, por último, Batato tiraba facturas al público. Facturas son media luna, bola de fraile, no sé si me explico. Ahora no podría. Ahora. Bueno, teatro político al mango, no sé si me explico. Pero si bien este espectáculo concentraba la dimensión política, eso ya lo habíamos visto nosotros en Batato. Por ejemplo, Batato en su relación con las madres de Plaza de Mayo, o Batato haciendo con cajas de pizza, los perros comen hueso, y levantando una caja de pizza con las siglas de que en paz descanse.
Entonces, para cerrar, me gustaría poner el acento en un par de cosas más, y es muy interesante la revolución que trajo Batato a la historia del Teatro Nacional, y sobre todo la productividad de esa revolución en la historia del teatro argentino. Batato es de la época en que todavía no existía la web, en el que todavía no se habían difundido las computadoras. Yo me acuerdo haberlo visto llegar al diario donde yo trabajaba en ese momento con un sobre, con la gacetilla, no sé si me explico, con la gacetilla y la foto en papel, para que le publicáramos, suponete que iba a ser la carancha en el Rojas, ¿no? Y entonces hay algo fascinante, y es que esos textos, nosotros los llamaríamos editorializaciones, son textos donde Batato explicaba lo que hacía, es decir, contaba qué se proponía hacer con los espectáculos. Yo rescaté varios de esos textos en este libro porque creo que Batato verdaderamente pensaba su teatro. Y sobre todo hay algo que me fascinó, que me gustaría leer uno solito para que ustedes vean, y con esto termino, para que vean lo que era la estructura de trabajo de Batato. Por ejemplo, un espectáculo que hizo acá, en este mismo escenario y en la platea, que se llamó El método de Juana, sobre la poesía de Juana de Ibarburu. Un espectáculo memorable realmente, que lograba una cosa notable, que era lo que podríamos llamar el pastiche. Te estabas riendo de la poesía de Juana de Ibarburu, la gran poeta uruguaya, y estabas al mismo tiempo sintiendo la belleza inconmensurable de la poesía de Juana de Ibarburu, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Batato presentaba el guión del espectáculo, ¿no? Lo leo, es cortito y voy cerrando. Dice el método de Juana: 8 y 15 de mayo de 1990, 21:30 en el Rojas. Voy a, digamos, es una enumeración en columna, ¿no? Así que cuando hago la pausa, salto de renglón. Dice: Pantoja, lambada todos, corte música, miran a cabina todos, Batato y Humberto biografía. Dan todos espaldas al público como árboles. Lisi recita. Grito de Lisi. Corre para un lado, para el otro, para un lado y para el otro. Batato y Humberto recitan. Son los poemas de Juana de Ibarburu. Entra Lisi con higueras, cuando recita el poema La higuera, uno de los poemas más hermosos. Música de pasodoble. Nené, la mamá de Batato, Nené Bache, recita. Pasodoble se van Lisi y Nené. Entra Claudia con K, recita. Entran Batato y Humberto. Música Érico. Música Bésame mucho. Desfile. Lisi, Nené, Batato, Humberto y Claudia. Leen. Batato dice: quiere sacar la estrella del pantano. Interrumpen Urdapilleta y Gastón. Gastón Caraballo, que traía a Urdapilleta, que decía que era Juana de Ibarburu, la verdadera Juana de Ibarburu, sentada en silla de ruedas, ¿no? Y que venía a reclamar por la falta de respeto del espectáculo. Música, Érico, acrobacias, todos los voy llamando de a uno. Música brasileña final. Eso era el guión diseñado por Batato, lo que nosotros podríamos
literaturas del acontecimiento teatral, no literatura dramática en el sentido Gorostiza, Monti, Cartoon, sino literaturas del acontecimiento. Y bueno, y para cerrar, porque si no vamos a estar hasta mañana, les quería nada más decir, para que ustedes lo puedan recordar, digamos, quienes estaban en el elenco. El método de Juan era con Alejandro Urdapilleta, Lizzy Joay, Nené Bache, la mamá, Gastón Carballo, Érico Villanueva, Claudia Conca y Humberto Tortonese, y esto fue en el Centro Cultural Ricardo Rojas en 1990. Me gustaría nada más terminar diciendo que el Rojas fue muy importante para Batato, porque si ustedes se fijan, desde que entró con Arturo, con el Club del Clown, hasta los últimos espectáculos, entre ellos La Carancha, en el 91, Batato realmente encontró en este lugar un espacio de contención, de posibilidad, de despliegue del teatro que él quería hacer. El Rojas era muy distinto a lo que es hoy. Ni sueñen con la entrada, esta entrada tan cool que tiene ahora. Yo no sé si alguien se acuerda, era un pasillo gris con puertas de oficina del rectorado, y llegabas a la sala, colgaban el cable con la lamparita del techo, y la sala era de una precariedad, no es la belleza que es hoy. Digamos, el Rojas fue muy importante para Batato, y creo que Batato fue muy importante también para el Rojas. Porque de alguna manera creo que el Rojas se lo reconoce poniéndole sala Batato Barea a la sala donde estamos en este momento. Pero yo personalmente creo que Batato fue como una gran síntesis, fue yo diría, un gran catalizador, un gran concentrador de todo lo que fue la renovación teatral en los años de la postdictadura. Así que gracias al Rojas por quererlo a Batato, y gracias a Batato por hacer del Rojas lo que es hoy. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.